Bueno, vamos a ver el último tema, digamos que tiene que ver, digamos, con la Argentina en el siglo XX, hasta mitad del siglo XX, y después la otra cuestión va a ser la guerra. Así que los vamos a ver los dos juntos, qué repercusiones hay de uno en otro, especialmente en Argentina con lo que pasa en la guerra. Bien, para empezar, lo que vamos a decir es que, bueno, nosotros, no sé si recuerdan, que nosotros habíamos visto las presidencias históricas, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, y después las presidencias que arrancan con Roca, Selman, nuevamente Roca, después ahí tenemos a Pellegrini y una serie de presidencias que se las considera oligárquicas, ¿sí? Justamente por ser elegidos entre ellos. Recuerdan que es un momento en el cual empieza a llegar, a partir de 1880, gran parte de lo que va a ser la inmigración, conocida como inmigración de masas, que este flujo se corta en 1914, pero la realidad es que es un flujo de inmigración muy grande, el más grande que llega a la Argentina. Y arranca en 1880, que coincide con las presidencias la presidencia de Roca, ¿sí? ¿Se acuerdan que desde el punto de vista social tenemos esta cuestión, lo que se llamaba en ese momento crisol de razas, digamos, una mezcla de culturas muy grandes en un país que recién se había estabilizado como tal y recién estaba teniendo algunas características digamos, de estabilidad y digamos, de todavía le faltaba, digamos, armarse como nación, y por lo tanto era bastante inestable lo que tenía que ver con digamos, la identidad, y por eso es que hace tambalear mucho a los grupos de poder, esta inmensa grupos que llegan desde diferentes lados, con costumbres y culturas muy diversas. Eso por un lado. Desde el punto de vista de lo económico, hablamos de una Argentina, granero del mundo, productor de materias primas, no sé si ustedes recuerdan, y desde el punto de vista bueno, cultural, el tema de que empiezan a ver, digamos, toda la influencia de Europa, muy importante, los grandes edificios afrancesados se hacen en esta época, y bueno, mucha influencia de Europa, y habríamos visto algunas cosas de lo que pasaba en, digamos, la Belle Époque también acá en la Argentina. O sea, esto coincide, lo que les estoy contando, con la Belle Époque, ¿sí? En Europa. Habíamos visto algunos artistas argentinos también en esa época. Bien, ¿qué pasa con este aluvión gigante habíamos contado ya también, que hay un aluvión muy grande de inmigrantes, que esto genera cierta tensión desde el punto de vista social en la clase pudiente y en la clase que es la misma que gobierna, y entonces se busca, digamos, generar identidad en todos estos grupos, y por eso es que se hace la ley 1420 o la ley de guardapolvos blancos, que hay una uniformidad en la educación, ya seamos hijo de un abogado, hijo de un almacenero o hijo digamos, de alguien que había venido del interior o un inmigrante, todos estaban a la misma altura, y el guardapolvo blanco es un símbolo de unificación. Era una educación muy buena, y educación digamos, en los héroes nacionales, fomentar los héroes nacionales. Por otro lado, tenemos la ley del registro civil. Lo digo rápido porque esto ya estaba en otros videos anteriores. Y la otra ley muy importante es la ley Sáenz Peña, que obliga lo que es el voto universal, secreto y obligatorio, ¿sí? Esto va a ser un poquito después, digamos, pero digamos, es consecuencia también de todas esas leyes que se habían implementado y de una necesidad de estos hijos de inmigrantes que llegan en gran medida entre 1880 y 1914 de tener participación política. Habían sido educados en la ley 1420, sí, muchos habían ingresado en el servicio militar obligatorio, o sea, esa conciencia de patria, de nación era muy importante, y entonces por medio de esta ley lo que ellos buscan son derechos políticos. Y entonces por esta ley del voto universal, secreto y obligatorio, lo que se busca es resolver esta situación que estaba generando conflicto. Una de las primeras situaciones o momentos en donde se ve este conflicto va a ser en lo que se llama la Revolución del Parque, que es en el año 1890, y es una respuesta de un grupo primero de clase alta y luego unido a estos muchachos, especialmente hombres, ¿no? Porque, digamos, la mujer hasta ese momento no votaba,
de clase media, hijos de inmigrantes, que se suma a este grupo de grupos de la alta sociedad que están en contra de un gobierno, del gobierno de Selman, ¿sí? Que es extremadamente corrupto. Entonces, como manifestación en contra, se produce una revolución y esto se considera como el nacimiento del radicalismo, que como vemos tiene su origen en un grupo más bien conservador, enemistado con estas malestares que se estaba generando dentro del mismo partido y que hablaban de una renovación. Bueno, entonces, a partir de todas estas repercusiones y el nacimiento de este nuevo partido, sí que es el Partido Radical, que empieza a consolidar, en 1880 nace por medio de esta revolución, perdón, y luego se empieza a consolidar con el tiempo, y se termina de consolidar por medio de la presidencia de Hipólito Yrigoyen, que es el primer presidente elegido por la ley Cespeña. Había habido otras pruebas anteriores, pero la ley Cespeña se lleva a la práctica en la presidencia en el año 1916. No se olviden que estamos en plena Primera Guerra Mundial, que había arrancado en el 14, o sea que Yrigoyen le toca un momento muy complicado de gobierno porque tiene que enfrentar, digamos, una disminución en las exportaciones justamente y unos problemas sociales, digamos, que es como consecuencia de una especie de parate bastante importante de lo que tiene que ver con todo lo que es la pequeña industria que teníamos acá y la producción agrícola debido justamente a la guerra mundial, ¿sí? ¿Quiénes son los grupos que van a ser predominantes en esa época? Bien, van a estar los anarquistas, que muchos son inmigrantes. El anarquista está en contra de todo, de la iglesia, del Estado, y lo único que después se desintegra porque el anarquismo lo que busca es hacer lío por el lío mismo. Después tenemos a los comunistas y a los socialistas, que hablan, digamos, de una participación política, el socialismo, de las clases trabajadoras. El comunista pretende lo mismo de los socialistas, pero ir por afuera, digamos, no formar parte del Estado. Sí darle conciencia de clase a las clases más trabajadoras. Son ideas que vienen desde Europa, ¿sí? Las ideas de Marx y Engels y su manifiesto comunista, que son esas mismas ideas que habían llevado a cabo, digamos, la revolución rusa. O sea que si nosotros pensamos que, digamos, estaba a flor, fíjense que primero para entender que no es solamente una cuestión que pasa en Europa, sino que también pasa acá en América y que, digamos, mientras que en el proceso justamente que en Europa se está produciendo la revolución rusa, acá también hay como resabios de esa situación. Entonces tenemos anarquistas que están en contra de toda forma de gobierno, ¿sí? Después tenemos a la UCR, que es la Unión Cívica Radical, que se había empezado a consolidar y a tomar fuerza a partir, digamos, de la Revolución del Parque, y se, digamos, toma muchísima fuerza a partir de que en el 16 asume como presidente Irigoyen. Y después tenemos a los comunistas, que buscan que haya una conciencia de clase de los trabajadores, pero por medios alternativos que no es por el Estado, y los socialistas, que sí hablan de una participación de estas clases trabajadoras por medio de la participación política. ¿Cuáles son las cosas que le tocan a Irigoyen pasar? Muchas, muy complejas. Primero lo que dijimos de las situaciones económicas, y después, por otro lado, un malestar social bastante importante. ¿A qué se debe este malestar social? Y en gran medida a, digamos, una represión muy grande, digamos, muchas de las, digamos, de los movimientos sociales, y una necesidad como de manifestar, digamos, todo, y de una manera a veces un tanto violenta, y de la respuesta también del gobierno bastante violenta. El gobierno responde como lo que conocía, ¿sí? Es un gobierno de transición Irigoyen, porque él está en el medio después de muchos gobiernos conservadores. Entonces, él, con las herramientas que tiene, que muchas veces no son del todo democráticas, como una policía muy violenta, busca apaciguar las aguas de estos movimientos sociales, que además tienen mucho que ver con una necesidad, digamos, económica, que se ve perjudicada, sí, justamente por lo que está pasando en Europa. No nos olvidemos que somos un país completamente dependiente de los procesos que están pasando en otros países, pues somos un país periférico desde el punto de vista económico.
Bien, otra de las cosas que pasa en el 16 es la reforma universitaria. Se pide que el gobierno universitario formen parte de los alumnos, que se reevalúen y se revean los planes de estudio, y que los profesores, que eran muchos, que formaban parte de la oligarquía o que eran conservadores, se les haga, digamos, una reevaluación de si son aptos para justamente formar parte del gobierno universitario o no. Era el último bastión que le quedaba a los conservadores para mantener, y este movimiento que arranca en Córdoba repercute y llega a toda América Latina, o sea que va a ser muy importante. Otra de las cosas que le toca a Irigoyen hacerse cargo y responsable son otros de las manifestaciones sociales, ¿sí? Consecuencia también de problemas, o sea, digamos, de un malestar social, porque no hay respuesta a reclamos, y por otro lado problemas económicos, ¿sí? O sea, se unen esas dos cosas que generan mucho malestar. Tenemos en el 19 la crisis de Bacena, que es una fábrica, ¿sí? En la cual, digamos, los trabajadores reclaman salarios justos, reclaman jornadas laborales de 8 horas, entre otros pedidos, vacaciones, ¿sí? Que son cuestiones que los socialistas y los comunistas también plantean como necesarios en una sociedad equitativa, y que traen obviamente de Europa. La manera de responder fue con mucha violencia, ¿sí? Con una cantidad impresionante de muertos, y esto como paralizó muchísimo al país, ¿sí? Justamente por la violencia que se generó. Estas son fotos de aquel momento, de la violencia que se produjo en esa situación. Otras manifestaciones, esto fue acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Tuvo mucha repercusión porque estuvo muy cerca del centro del país, ¿sí? Pero en el interior del país también hubo otras dos manifestaciones muy fuertes, muy importantes, una conocida como la Patagonia Rebelde, entre el año 20 y 21, el reclamo de los trabajadores era muy sencillo, vivían en estado casi esclavizante, ¿sí? O sea, vivían junto con los animales, no tenían tiempo ni siquiera para higienizarse. Uno de los reclamos que ellos hacen es bañarse, tener tiempo para bañarse, ¿sí? No le daban tiempo ni siquiera para eso. Eran los trabajadores que principalmente, digamos, se dedicaban digamos, al cuidado de las ovejas, y vivían en condiciones paupérrimas. Y por otro lado les daban dinero, y ese dinero que se les entregaba era digamos, era solamente cambiado en las estancias en donde ellos vivían. Entonces era una situación de, digamos, como de mucha represión y sin derechos. Y esto obviamente se va a ver manifestado y también con una gran violencia por parte, digamos, del ejército en el año 20 y 21. Y por último, otro de los movimientos que tuvo que enfrentarse Irigoyen durante su gobierno fue en el año 21 en la forestal, que también, muy similar la situación de los trabajadores de la Patagonia Rebelde, y se produce en el norte argentino, en una empresa obviamente que se dedica a la explotación de madera, y también una necesidad de resolver conflictos sociales, y que no son tenidos en cuenta, no son valorados, y bueno, una represión muy grande también a los trabajadores. Después de la presidencia de Irigoyen, muy convulsionada por cierto, asume Alvear, que es un claro ejemplo justamente de este señor, ¿sí? de clase alta. Alvear es de una familia muy pudiente, que encuentra, digamos, cierta empatía con los reclamos sociales y con esa clase media que buscaba participación en el radicalismo. Asume en el 22, ¿sí? Y termina en el 28, justamente es un momento de esplendor en el que él está, digamos, de una situación, se lo considera como un paréntesis, en donde se le da una revalorización muy, muy importante a todo lo que tiene que ver con la cultura, y donde hay ciertas mejoras económicas. Por eso es que se considera como un impas.